Presenta Gladys T para su nueva colección 2017, con 20% de descuento en su línea casual y fiesta. ¿Tienen ese refrán que dentro de 100 años todos serán calvos? ¿Todos seremos calvos? Bueno, ahora se cambia. Bueno, algunos se adelantan, pero... Ahora en realidad parece que es... Algunos vivimos en el futuro. Dentro de 100 años... Visionarios. Dentro de 100 años todos cyborgs. Esto lo dice Elon Musk. Ustedes saben que es, bueno, un innovador, inventor, empresario, millonario, entre otros creadores de PayPal, por ejemplo, que dice que hoy en día ya no se discute que efectivamente la inteligencia artificial, los robots, van a sustituir a la humana, digamos. La pregunta hoy es, ¿cuándo? Y algunos tecnofuturistas hablan de 45 años. Por lo tanto, es inminente, porque ya lo estamos sintiendo hoy, ¿no? Es una de las grandes explicaciones que hay detrás de cuando empieza a caer el empleo y aumenta el desempleo. Bueno, la robotización. Cómo va a cambiar efectivamente el escenario, ¿no? Para la fuerza laboral, para todos, en definitiva. Esa es una de las razones por las cuales, una vez más, hoy el debate sobre la renta básica universal está puesto sobre la mesa. Y está bueno detenernos a ver si es viable. ¿Qué es la renta básica? En definitiva, es una transferencia de un monto de dinero a todas las personas en una sociedad, se entiende como un derecho por el mero hecho de existir, de ser persona. ¿Ah? Si después necesita o requiere contraprestación, de cuánto es el monto, esos son debates que pueden ir en paralelo. Claro, la gran pregunta es cómo se financia eso. Por ende tiene sus detractores, por ende algunos piensan que es una utopía o una política social más que un derecho. Entre quienes ponen este tema sobre la mesa es el diputado del Frente Amplio, Alejandro Sánchez. Muchísimas gracias, Sánchez, por venir hoy al programa. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. No, por favor. Entonces, en líneas muy generales simplemente introduje el tema, pero imagino que tiene otros aspectos en que apoyarse, otras necesidades reales, ¿no? Sí, hay mucho. A ver, la idea de la renta básica es una idea muy vieja, que ahora, como bien tú decías, toma fuerza a partir de que estamos en presencia de un proceso, de una revolución digital. Sí. Las revoluciones tecnológicas en las sociedades siempre han generado dos cuestiones importantes. Primero, destruyen trabajo, ¿verdad? Históricamente, las transformaciones tecnológicas lo que han generado es la posibilidad de que trabajos que antes realizábamos las personas, las empiecen a realizar otros instrumentos. Sí, sí. Y eso ha generado dos tipos de innovación en las sociedades. Por un lado, una innovación en los dispositivos sociales, de protección social. En realidad, la última revolución tecnológica generó el estado de bienestar. Y se empezó a discutir el estado de bienestar después de la revolución tecnológica, porque además generó incrementos de productividad, generó una serie de cosas que permitieron justamente que se pensaran algunos dispositivos innovadores en términos de políticas sociales para proteger a las sociedades. Y por otro lado, las revoluciones tecnológicas también lo que han generado justamente es, así como destruyen trabajo, crean nuevo trabajo, ¿verdad? Porque hoy, bueno, es verdad, los robots hoy pueden sustituir mucho trabajo humano, eso es cierto y está sucediendo. Adidas acaba de relocalizarse en Alemania nuevamente y hoy ya no produce championes con trabajo asiático, sino que lo hace con tecnología 3D. ¿Verdad? Pero por eso, entonces, un debate sobre la renta básica universal, ¿puede ir aislado o debería necesariamente de ir acompañado de otras construcciones innovadoras, si se quiere, de protección y sobre todo mirando al escenario laboral? La preparación, la diversificación, un montón de cosas que hasta ahora no hacíamos tal vez por no tener la necesidad, pero hoy va a haber que buscarle la vuelta, inventar empleo nuevo y eso requiere capacitación nueva. Por supuesto, o sea, en realidad se va a crear empleo que va a requerir de mayor capacitación de las personas. Exacto. De nuevas destrezas. Y eso requiere que las personas tengan cada vez más años de estudio. Entonces, una renta básica podría generar las condiciones, por ejemplo, para que muchos jóvenes no tuvieran que trabajar y estudiar y pudieran dedicarse solo a estudiar, ¿verdad? Y pudieran justamente demorar su ingreso en el mercado de trabajo para prepararse. O una renta básica incluso podría generar las condiciones para que en este nuevo mundo, en donde yo voy a tener una actividad económica, una actividad laboral, y seguramente voy a tener que cambiar de actividades laborales permanentemente, me voy a tener que recapacitar, es decir, adquirir nuevas destrezas, seguramente pueda tener ese tipo de condiciones, una protección de este tipo, que en definitiva es un derecho. Pero además, en el caso de la renta básica, cuando la pensamos en las nuevas generaciones y en los más jóvenes, tenemos que saber que una de las claves
para el desarrollo de las personas y lo que puede suceder en el futuro es la alimentación que reciben cuando están en las edades tempranas. Sí, y acá hay sí. un gran desafío. Y hay evidencia ya científica en el Uruguay, pero hay evidencia científica en el mundo, que las familias pobres que reciben transferencias, ¿verdad?, tienen sus hijos, justamente, tienen mejores condiciones de alimentación y de nutrición, lo cual les permite, en una etapa temprana, que estamos hablando de los 0 a los 2 años, principalmente, ¿verdad?, en donde las capacidades a futuros cognitivas que vamos a tener en el futuro están severamente condicionadas si no tenemos una alimentación adecuada. Ahora... Entonces, la renta básica, ¿qué es lo que viene a decir? Las personas tienen derecho a no morirse de hambre. Bueno, y claro. en el siglo XX abolimos la pobreza, abolimos la esclavitud. En el siglo XXI ya es momento que nos pongamos a discutir cómo abolimos la pobreza. Bien, ahora, pero si me permite, Sí. diputado, usted menciona lo de la nutrición. Estamos de acuerdo. Justamente, una renta básica iría en la línea del derecho consagrado, universal a la vida. Porque sin recurso económico sobrevivís, y eso ya es otra cosa, ¿no? Estamos de acuerdo. Ahora, por lo que tengo entendido, en los debates sobre renta básica, si hay algo en lo que nadie discute demasiado, es en la libertad que le otorga al beneficiario. Y entre esas, no hay que dirigir en qué va a gastar la plata la persona. O sea, que garantizar la buena alimentación de una población más vulnerable a través de la renta básica no es lo mismo, digo, no está asegurado. Porque en qué la va a gastar la plata la persona tendrá su propia lógica, ¿no? Hay prioridades. No, eso está... a ver, la idea de la renta básica es que no establezca ninguna condición, Exacto. a priori. Ahora, cuando la gente tiene hambre, come, indefectiblemente. Es decir, cuando te duele la panza, te alimentás. Entonces, lo que decimos nosotros es, a ver, si una familia, una persona tiene una provisión de recursos que le permite estar por arriba del umbral de la pobreza, es decir, que logre resolver sus cuestiones básicas, porque acá no estamos hablando de que con una renta básica uno va a vivir y no va a hacer nada, porque algunos de los detractores de la renta básica dicen, esto va a promover que la gente no trabaje. Y no hay evidencia de eso en el mundo, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que en el mundo no se aplica, esa es la realidad. Hay una prueba piloto en Finlandia en este momento, arrancó en Ontario, en Canadá, pero muy poco. No, pero no sé, las familias que reciben transferencias, en este caso parecidas a la renta básica, ¿verdad?, que no son una renta básica porque establecen condiciones, en realidad esas familias trabajan. De hecho, en el Uruguay, las personas que reciben transferencias, por ejemplo, del MIDES, ¿no?, en este caso que están en situaciones de pobreza, ya está demostrado científicamente que eso representa solo 1/3 del ingreso familiar. Los otros 2/3 del ingreso familiar provienen del trabajo. Porque convengamos que las asignaciones familiares ojalá pudieran ser mayores, es muy poco dinero, tampoco permite vivir de eso. No, por supuesto, y una renta básica no lo que va a asegurar son las condiciones básicas, justamente como lo dice su palabra, es decir, las condiciones de alimentación básica que tiene que tener una persona para que a partir de allí se plantee por la vía de su esfuerzo personal, por la vía de su empleo, por la vía de lo que tenga a su disposición para poder adquirir ingresos, va a mejorar sus condiciones de vida a partir de los ingresos que va a producir él. Lo que dice la renta básica es, usted de hambre no se puede morir y este es un derecho que lo tiene que garantizar la sociedad en el siglo XXI. Bien, vamos a empezar con el debate. Después seguimos introduciendo más conceptos. ¿Qué opinan? La idea que está en pañales todavía y que en algunos lugares empieza tímidamente a implementarse, en realidad forma parte de, como decía el diputado, de una visión que ya tiene unas cuantas décadas de el Estado apuntalar a aquellas personas que, bueno, pueden quedar a la vera del camino por falta de instrucción, bueno, porque quedaron rezagados o por una discapacidad. O sea, la visión del Estado protector, la visión del Estado que ayuda al que queda rezagado, es una visión que ya tiene, yo qué sé, más de un siglo de existencia y en general el mundo occidental se ha orientado en esa línea. Ahora, cuando el concepto se aplica a rajatablas simplemente porque una persona nace y ya el Estado le va a asignar una renta mínima, quién sabe hasta cuándo, cambia el eje de la discusión. Cambia el eje de la discusión. O sea, está inspirada en la misma idea de que el Estado tiene que ayudar al que queda rezagado, pero aquí no estamos hablando de alguien que necesariamente queda rezagado. No, lo van a recibir tanto ricos como pobres, en teoría, ¿no? Pero entonces cambia el enfoque. Porque ahí lo que viene es decir, bueno, la sociedad está en condiciones de generar los recursos, los robots van a estar en condiciones de trabajar para nosotros las 24 horas del día mientras nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Vamos a llegar a ese nivel tecnológico en el que las máquinas van a trabajar para que nosotros podamos pasarla bien, mirar la televisión, salir a pasear y comer un sándwich por ahí. ¿Vamos a llegar a ese punto? Me parece un poco utópico todavía. A mí
mí, además de preocuparme cómo se financiaría, ¿no? Porque estaríamos hablando de que tendríamos que eliminar otras prestaciones, pasar todo lo que se da en gasto social a esa renta. Yo creo que nos tocarían 100 pesos a cada uno si no aumentamos los impuestos. Bueno, por eso la pregunta es si es viable en un país como Uruguay, más allá de ¿no? eso, que después nos explicará cómo puede ser la viabilidad, yo imagino el Uruguay de hoy, donde escuché, por ejemplo, hace pocos días, Acordate pocas horas... del escándalo cuando Arismendi propone dar asignaciones familiares sin contraprestación. Pero en este sentido, más allá de la contraprestación, que realmente a mí no me preocupa, escuchaba a Ana Olivera decir que el 70% de las personas que están en situación de calle reciben algún tipo de ingreso o subsidio del Estado. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué están en situación de calle? Y parece que no hemos dado con el programa claro como para darle en el clavo a esas personas. Entonces, me parece que el Estado, sí, el Estado lo quiero protector, lo quiero acompañando a los más débiles, no todos tenemos las mismas oportunidades, hay gente que nace desde muy atrás, desde menos 10, pero justamente lo que tiene que hacer el Estado es ver qué le falta, potenciar... ¿No te parece que el camino es...? No, me parece que eso es al contrario, otorgar más fácil. Otorgar dinero más fácil, despreocuparme luego de lo que pasa con esas personas en vez de realizar planes que tienen que ir a medida de las necesidades. Lo decíamos el otro día, hace 12 años que estamos dando distintos tipos de prestaciones. 70% de las personas que viven en situación de calle las reciben. Entonces, ¿el problema es otorgar dinero? No, el problema es cómo otorgamos ese dinero, cómo acompañamos después que otorgamos ese dinero y qué soluciones tenemos. Además de pensar, vinculado al mundo del trabajo, que yo creo que la mejor renta universal es que todo el mundo tenga un trabajo digno y un trabajo en condiciones. Bueno, en eso tenemos que hablando de los trabajos dignos y los no dignos, los indeseables, los que te pagan 2 mangos o los que son que a nadie le gusta hacer. Bueno, una renta básica universal a vos, trabajador, te va a dar otra libertad. De Pero decir, lo que hace es perpetuar la otra situación. De decir, mira, yo por 2 mangos esto no lo hago, discúlpame, búscate a otro. Y no te va a agarrar nadie por 2 mangos porque en realidad va a haber una renta básica que te va a cubrir esa explotación. Ahora, ¿quién va a hacer este trabajo? ¿Van a darse vuelta entonces la estructura laboral en general? Lo pregunto, porque ver de un lado y ver del otro, ¿no? A ver, Guillermo. Yo creo que hay que tener una cosa que es clara, es decir, la renta básica hay que verla desde el lugar de los derechos y no desde el lugar de las políticas sociales. Es decir, yo tengo derecho a vivir, tengo derecho a la libertad, tengo derecho a eso y tengo derecho a comer por lo menos 2 platos de guiso por día, tengo derecho a que si me duele la garganta ir a la farmacia y comprarme un desinflamatorio, un analgésico y también tengo derecho a un par de veces al año tomarme un ómnibus y ir a la playa Ramírez. Ese es un derecho que tenemos todos, que lo tiene el chiquilín de 2 años, el de 10, independientemente si el padre es bueno, malo, Aragán, no sé qué, el de 40, el de 80. Por otro lado, la renta básica universal, cuando es renta básica universal, que es para todos, se le da al que no gana nada, al que gana 10.000 pesos y al que tiene 50 millones de dólares en el banco. Por lo tanto... ¿Y eso no es tirar plata en un sector que no la precisa? No, para nada. No es tirar plata. Se distribuye de otra manera y tiene una gran garantía para todos los que suelen criticar a las políticas sociales. Generalmente cuando vos das la tarjeta del Mides o cualquier tipo de prestación social, decís, populismo, clientelismo, bla, 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 bla. Para juntar Acá, votos. Cuando se la estás dando a los 3.300.000 uruguayos, ¿tá? Eso es universal, es para todos, entonces no estás juntando votos para nadie, no hay nadie que sea beneficiario. O sea, pero entonces, por eso yo quiero separar bien lo que es una política social de asistencia de lo que es un derecho. Que falta mucho para que en el mundo se consagre... Vos decís en la misma línea en que va la educación y por eso hay educación pública, salud y por eso supuestamente... No, y por eso hay vida, y por eso hay la vida, renta y básica. tengo derecho a tener vida, y tengo derecho a tener libertad, y tengo derecho a vivir. Es decir, entonces, el Estado no es que viene el Estado bueno y me garantice y cambie un poco el signo de gobierno y me sube un poquito más. No, yo tengo derecho, ya te insisto, a comer 2 platos de guiso por día. Ese es un derecho que con el tiempo en el mundo lo va a terminar aceptando. Va a llevar mucho tiempo. ¿Por qué decís Nadie no? discute eso. Yo no discuto que sea un tema de derechos. Lo que discuto es, señores, si vamos a garantizar el derecho a la comida, implementemos buenos programas de alimentación, de que en este país nadie se quede sin un plato de comida. Implementemos planes de vivienda. Tenemos un gobierno que todavía, si no tenés 10% del ahorro de una vivienda, no podés acceder a la Agencia Nacional de Vivienda. Si no tenés más de 15.000 pesos de ingreso, no tenés garantía de alquiler. Pero, primero consolidemos
tenemos eso. Pero este problema se lo están planteando en Finlandia, en Suiza, que hicieron un plebiscito. Cuando ya no tienen ese problema, cuando ya resolvieron la vivienda, resolvieron la alimentación y la economía generó una grieta. Pasaron del 10% de desocupación y dijeron, che, se nos está complicando, ¿cómo vamos a hacer? Fíjate dónde se está aplicando esto. ¿No es válido compararse con Finlandia? No es válido. No, claro que no, porque ellos están un paso avanzados que nosotros. Entonces, hoy lo vemos, obviamente que en el Uruguay lo vemos como decir, ¿cómo vamos a llegar a eso? Sí. Es decir, ni siquiera ha llegado a Finlandia. Finlandia está con una experiencia piloto de 2000 casos. Ahora, bueno, dale. No, primero, a mí me fascina en este tipo de debate porque tiene que ver con la lógica que solo los humanos podemos hacer con relación y en diferencia de los demás animales. ¿Cuál? La que tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos, ¿verdad? De vernos el que fuimos, de vernos el que somos y de vernos como humanidad hacia dónde vamos. Desde esa perspectiva, a mí me parece que hay algunas cosas que están planteadas a nivel planetario, de las cuales Uruguay, más allá de que nos gusta siempre hacernos el chiste de que Uruguay puede permanecer al margen, no puede permanecer al margen. ¿Cómo lo bajamos? ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Qué instrumentos políticos acá en el Uruguay para aquí, ahora o dentro de 10 años? Bueno, allá estará Sánchez que, en posibilidad de adelantarnos algo. Tengo varias respuestas para dar. En todo caso... Salí de la vaina, pero yo llego a ti de nuevo. En todo caso, a mí lo que me parece interesante es saber que estamos en un mundo donde lejos... A ver, el ser humano tiene un problema fascinante, fabuloso, y que tiene una característica propia de los humanos, que lo que logra ser el ser humano y que nadie más puede hacerlo es lo que al mismo ser humano le espanta. Es algo muy interesante. Por ejemplo, tecnología. La tecnología es algo que solo los humanos podemos hacer, ¿verdad? Tecnología en sus diversas manifestaciones, la rueda entre ellas, ¿verdad? Es decir, pensar, advertir que hay un problema y ver cómo lo soluciono es propio de los humanos. Sin embargo, la tecnología, por novedad, asusta a los seres humanos. Lo nuevo asusta, desacomoda, saca paradigmas, mueve estructuras. Ese es un asunto sobre el cual, bueno, he leído bastante al ingeniero Grompone. ¿Cómo se aplica indiscriminadamente? ¿Cómo? Cuando se aplica indiscriminadamente. Seguramente, siempre lo cuento como chiste, creo que lo contaba en el lugar al que llegó el flaco. Che, ¿dónde está el Pedro? Ah, y allá viene Pedro con algo que giraba y dijo, esto se llama rueda. Estás loco, el problema que nos vas a generar ahora, que te llevábamos la cosa en el hombro y ahora podemos llevar una rueda, es un lío. Esto. Seguramente tuvo problemas Pedro con su rueda. Esa es la historia de la humanidad. Todo lo nuevo provoca incomodidad. Sin embargo, provoca mejor calidad de vida cada vez. Lo que va a provocar inexorablemente que ya los seres humanos, eso se está dando, cada vez vamos a tener más tiempo libre. Claro, y desde ese lugar, termino, Verónica, sí. Desde ese lugar es una buenísima... es buenísimo el futuro, lo digo porque siempre la tentación apocalíptica es la que más rinde. Es buenísimo lo que se nos viene. Más tiempo es lo que estamos obligados a discutir. Para vivirlo bien, ¿no? Un dato menor, tiempo libre que está bueno en tanto tengas un recurso mínimo para poderlo vivir bien. Bueno, justamente, habemos algunos que estamos en ese trillo. Tú tenés un país donde que no nos alcanza con vivir bien nosotros para sentir que el mundo es una fiesta. Tenés un país donde crece la economía, pero tenés más gente buscando trabajo. Entonces, ¿cómo estamos resolviendo hoy, acá, nosotros, prácticamente este tema? Es lo que a mí me preocupa. No, está bien, pero esa es la perspectiva de la hora. Estaba yo hablando de la humanidad. No, ni que hablar. Yo tengo un detalle con el tema de los derechos que me gustaría ver, profundizar un poquito. Cuando se ponen todos los derechos adentro de la misma bolsa, yo creo que nos estamos equivocando. Porque en filosofía del derecho se reconocen básicamente dos grandes familias de derechos. Aquellos que son inherentes al ser humano, ¿verdad? El derecho a ser protegido en la vida, en el honor, en fin, que son inherentes a la persona humana. Y después derechos para cuya obtención el ser humano tiene que hacer un esfuerzo. El ser humano tiene que hacer un esfuerzo. O sea, es un derecho potencial. Yo tengo derecho a, pero para conseguir ese derecho yo tengo que hacer algo. O sea, yo tengo derecho a que se proteja mi vida, por algo está el Estado, está la policía, hay instrumentos estatales de seguridad, en fin, normas de tránsito, etcétera, que ayudan a que se proteja mi vida. ¿Pero crees que vivimos en una meritocracia tal como que si tú te esforzás es garantido que vas a tener tus derechos? El tema es conceptual, O sea, hay derechos que yo los tengo por ser una persona, y hay derechos que para alcanzarlos yo tengo que hacer algo. Claro, ¿y cómo soy persona si no tengo alimentación, si no tengo vivienda? Cuando se dice la vivienda, yo tengo derecho a la vivienda, ¿qué quiere decir?
Que yo voy a golpear la puerta y me tienen que dar una casa, un apartamento. ¿Eso quiere decir derecho a la vivienda? No. Porque si lo llevamos a la última instancia, quiere decir eso. Ah, fulano tiene derecho a la vivienda. Entonces va a un lugar, che, ¿dónde está mi casa? No te puedo dar tu casa porque eso cuesta dinero, porque eso cuesta dinero y tú tenés que hacer un esfuerzo y el Estado te puede ayudar. Entonces, cuando se pone todo en la misma bolsa, llegamos a esta conclusión. Yo nací y entonces me tienen que dar un cheque todos los meses hasta quién sabe cuándo yo aprenda algún oficio que me va a servir para ganarme la vida. A ver, Sánchez. Está muy interesante el debate porque es justamente estas cosas despiertan estos debates, ¿no? En realidad acá nadie está promoviendo la vagancia, ¿no? Porque el que no trabaja vive del trabajo ajeno, ¿verdad? Hay muchos que no trabajan, pero no nos cuestionamos por qué no trabajan, y no son específicamente los pobres. Hay muchos que no trabajan, viven de rentas, por ejemplo, y viven del trabajo ajeno. Entonces, ¿qué es lo que digo con esto? La renta de un capital que ellos mismos tienen. Sí, de un capital que tiene o de tierras que se le entregó por la gracia de Dios cuando llegó la corona de España a conquistar América Latina. Entonces, a ver, a lo que yo voy es a esto, por eso, porque como es filosófico, es de donde partimos. Entonces, yo lo que digo es, las personas trabajan y una parte de su trabajo, ¿verdad?, la mercantilizan, es decir, salen al mercado de trabajo. Pero también los seres humanos hacemos un montón de cosas. Por ejemplo, la cantidad enorme de trabajo en el hogar, ¿verdad?, que es para la reproducción de la familia y que ese es un trabajo que no es remunerado, ¿verdad? Que si ese no se realiza, estamos en un problema. Y hoy vamos a niveles que tienen esa cuestión. Entonces, acá lo que se dice es, esto no se trata solo de decir, yo me tengo que quedar sentado en mi casa esperando que me den algo, ¿no? Sino simplemente generar la garantía de que tú cuando naces no te vas a morir de hambre porque la sociedad hoy tiene la posibilidad de resolver ese problema, ¿verdad? Y un chiquilín de 2 años no tiene la capacidad de resolver ese problema. Entonces la sociedad tiene que ver cómo resuelve ese problema. Los padres sí tienen la obligación. No, por supuesto, padres sí tienen la obligación. Pero los padres van a trabajar como trabaja Bill Gates. Bill Gates tiene millones de dólares y sigue trabajando. Entonces, el problema de trabajar no es cuánto dinero yo recibo si yo voy a trabajar o no, es un problema de otro carácter, cultural, de cómo nos realizamos los seres humanos. Bueno, ahí interviene la cultura de trabajo. Y claro, en Uruguay, bueno, pero en Uruguay es todo cuestionada justamente la cultura de trabajo. Pero hay que trabajar en la cultura del trabajo y la renta básica no viene solo, ¿verdad?, a decir, sustituye todo lo otro. La renta básica también ayuda a no tener una policía de pobres. ¿Cuánta inversión realizamos muchas veces en las políticas sociales para garantizar que una persona, una familia, cumpla con todos los requisitos? Y ahí tengo que tener un montón de funcionarios, recursos, una renta básica, eso no desaparece. Ni así lo puedo desaparece. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con otros derechos. Yo comparto plenamente contigo. ¿Hay que resolver el problema de vivienda en Uruguay? Por supuesto que hay que resolver el problema de vivienda. ¿Por qué? Porque la gente tiene salario, pero no tiene capacidad de ahorro, porque la especulación inmobiliaria... ¿De ahorro? ¿El alquiler cuánto sale? Bueno, porque la especulación, pero es producto de la especulación inmobiliaria. El último censo que se hizo en el país era un censo de personas y de vivienda, y estableció que, en el caso de Montevideo, las viviendas aptas para vivir, no estoy hablando de las ruinosas, las aptas para vivir, que habrá que hacerle arreglos, si dimos la cantidad de hogares que hay en Montevideo por la cantidad de viviendas que hay en Montevideo, sobran viviendas. Bueno, pero también al gobierno la palabra expropiación le tiembla la mano, ¿no? Pero porque por supuesto, hay muchísimas que no pagan impuestos. En el Uruguay, se anuncia que va a pasar en Montevideo, ¿cuántas son? Bueno, Usted lo ha porque dicho. en el Uruguay la propiedad privada es muy fuerte y está consagrada constitucionalmente y tiene solo un límite, el interés general. Y hay que fundamentarlo bien porque uno no puede rebasar esos límites. Pero ahí hay que tener una política mucho más agresiva. Yo estoy planteando, por ejemplo, la reforma urbana. Me estoy yendo de la renta básica, pero creo que hay que discutir la reforma urbana porque la privatización del suelo urbano es lo que genera mayores problemas. Problemas, además, para la gestión de las ciudades. Si la gente se va de la ciudad, que es lo que nos pasa a Montevideo, cada vez tenemos que llevar más recursos al exterior y eso es ineficiente para el país. Pero volvamos, voy a la renta básica porque si no me van a matar. Entonces, ¿qué es lo que digo con esto? La renta básica es una más de las políticas. Uno con dinero no va a resolver nada, ¿verdad? Los problemas que tiene la gente son mucho más complejos. El ser humano es mucho más complejo. Ahora, lo que nosotros decimos ¿es necesario discutir esto? Sí. ¿El mundo lo está discutiendo? Sí. ¿Por qué? Porque los robots no consumen. Los robots no pagan impuestos. Esto lo dice Bill Gates hoy en el mundo. Dice, miren, ¿saben? Tenemos un problema. Vamos a ser más productivos. Vamos a tener niveles de producción más altos. ¿Y quién va a consumir? Entonces acá tenemos un problema, o distribuimos mejor la riqueza que se produce, o el capitalismo en general que tiene este problema tiene un productor y tiene un consumidor, va a tener un enorme problema porque no hay quien consuma porque se están destruyendo trabajo y ese trabajo que se está destruyendo hoy no se está creando tan rápidamente. Y es un poco lo que tú decías recién, hoy ya estamos viendo algunos efectos. Hoy podemos ir a algunas grandes superficies, por ejemplo, ¿verdad?
y tenemos cajeros automáticos ya no está más la cajera. Me despacho yo. Y yo quiero discutir esto, porque ¿por qué yo tengo que trabajar gratis? Porque si yo voy a comprar mis cosas para mi casa, ¿verdad? ¿Por qué me tengo que servir yo las cosas de una góndola, ponerlas en el carrito, después ir allá, el trabajo que hacía otra persona antes, que era cobrarme, me lo hago yo, paso yo las cosas, etc. Entonces yo estoy trabajando gratis para una compañía que antes tenía 3 puestos de empleo, los liquidó y además hace que el consumidor trabaje. ¿Verdad? Entonces, capaz que eso le permite comprar más barato los productos a usted. No lo está permitiendo porque si vos pasás por la empresarios, caja automática, hoy hay supermercados en Uruguay que existen, vale lo mismo, vale lo mismo. O sea, no tenés ningún beneficio. Entonces, ¿qué es lo que digo? Hay un incremento de la productividad, ¿verdad? Del trabajo producto de la automatización. Y ese incremento de la productividad, ¿quién lo capta? ¿Lo capta solo una porción de la población o lo redistribuimos? Tenemos que abrirnos a eso y aceptar que eso es así. Ustedes tuvieron la mayoría parlamentaria durante muchos años para poder legislar en contra de ese tipo de cosas y dirigir hacia dónde queremos ir desde el punto de vista de la legislación. Lo que pasa es que ahora, nosotros el no somos capitalismo ludistas. suena como un ómnibus al que te subís o te subís. Lo que pasa es que creo nosotros hay matices, no podemos ser ludistas. Los ludistas en el siglo pasado rompían las máquinas. No es eso. El cambio tecnológico viene para quedarse. No es y va a eso. estar. Es decir, señores, vamos a exonerar inversiones a las empresas que generen mano de obra. No vamos a invertir 1.500 millones de dólares como vamos a invertir Bueno, pero ojo, porque ahí ya estás tocando un tema que es, a ver, cuando la pregunta, si bajamos a tierra la renta universal, básico universal, pensemos en un Uruguay como el nuestro, en un país como el nuestro, ¿cómo se financiaría? No te va a alcanzar con la sustitución de otras transferencias de dinero producto de otras políticas sociales, más cuando son 2 pesos las posibilidades. Seguramente haya que tocar las renuncias fiscales a través de exoneraciones. Bueno, ¿cómo se financiaría en nuestro país? Y si tú estás proponiendo ahora otras políticas sociales, que sea exonerar empresas, que den mano de obra, al final, ¿de dónde va a salir o podría salir la financiación de una renta básica universal? ¿Un impuesto nuevo? ¿Por dónde? ¿Sabés por dónde empieza? Por un cambio cultural. Y el primer cambio cultural, ¿sabés cuál es? Dejarnos de embromar con la autocomplacencia que tenemos de pensar que el Uruguay es una sociedad meritocrática. El otro día, hace una semana o 10 días, estuvo sentado ahí donde está sentado Sánchez, un cirujano que dijo, yo por 2 horas de una operación gano lo mismo que lo que gana una maestra laburando, trabajando todo un mes. Y a su vez, para que ese cirujano gane eso y que la maestra gane eso, hay una persona que está limpiando el quirófano y los pasillos ganando 12.000 pesos. Entonces, por supuesto que un cirujano puede, ahí tenemos que discutir cuánto más que una maestra tiene que ganar o cuánto menos que una maestra tiene que ganar. Pero que la sociedad uruguaya es meritocrática y que cuanto más trabajo o más me capacito, más ingresos tengo, eso es falso. Yo he tenido pila de trabajos, en algunos he ganado mucho más utilizando menos capacidad y menos sacrificio que en otros. Y eso se puede ver. A igual tarea, sea en la administración pública, o sea, comparando pública con privada, se ganan diferentes cosas. Entonces, lo primer lugar es un cambio cultural. Entonces, cuando logremos eso, que es empezar a cambiar la cabeza para decir, bueno, estamos capacitados para empezar a pensar en una renta básica universal, que es un proceso que va a llevar mucho tiempo y que vamos a ir atrás de lo que pasa en los países desarrollados. Bien, permítanme, me gustaría una vuelta por tribuna, con una pregunta concreta. ¿Ustedes creen que una renta básica universal fomentaría una nueva y más interesante cultura del trabajo o por el contrario terminaría de destruirla? No, sin duda, no es incompatible con el trabajo. Por el contrario, defiende justamente una parte del trabajo que no se ha tocado acá, que es que a medida que avanza la tecnología, la robotización, todo lo demás, se genera desempleo. Y el desempleo genera, de alguna manera, una competencia por empleo a remuneración más baja. Si tú tenés asegurada una renta básica... Sí, eso lo comenté hace Si tú un tenés rato. asegurada una renta básica, evidentemente que el valor de tu trabajo va a ser otro. Incluso de esos trabajos que tú hablabas recién, ¿no? De un trabajo de... Sí, te da otro poder de negociación, está clarísimo. Sin duda. Pero yo quería tomar que como concepto básico, digamos, uno de los filósofos belga que trabaja sobre este concepto, ¿no? Que Philip von Paris, dice, de cada quien voluntariamente según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades en forma incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vos asegurás un piso con una renta básica y que obviamente, como recién planteaba el diputado acá, Bill Gates sigue trabajando a pesar de los millones que tiene. Es decir, no conspira esto contra el trabajo, sino que de alguna manera lo que viene a hacer... Si no conspira en un mundo o en una sociedad con una cultura de trabajo importante, donde se entiende que además es hasta por salud mental que tenemos que trabajar. Pero viene a ¿Y esa redistribuir... es nuestra sociedad? Sí, pero viene a redistribuir además una riqueza, que el 95% de la riqueza del mundo está concentrada en un 10%. No, está clarísimo, pero por eso estamos hablando de un aspecto nomás de la renta básica, tiene muchos otros, pero concreto que les preguntaba, Ligia.
concepto que mencionó José Luis, de a cada quien según su capacidad, los que estudiamos marxismo lo tenemos claro. Son conceptos marxistas que se aplican en la sociedad comunista. Me parece que traerlos al sistema capitalista lo único que está haciendo es poner parches a una situación. Y voy en la misma línea que decía Verónica. La solución no es esa, la solución es un trabajo digno para todos, un salario que alcance ese salario para poder mantener nuestras necesidades básicas, para tener el plato de guiso, para poder cubrir la salud. Me parece que va por ahí. Lo demás es un parche y me parece una discusión que solamente sirve para, bueno, para hacer una cortina de humo, para ¿humanizar el capitalismo? Sí, pero no se puede humanizar. El capitalismo no se humaniza. Bueno, saben que justamente otra de las personas que opinaron hace poco sobre esto es un holandés que estuvo en una entrevista con el diario El País, que incluso él dice que la renta básica universal sería el logro más importante del capitalismo. Es decir, no atenta contra el sistema en sí porque lo entiende como un verdadero motor de riqueza general, pero que sería el gran logro. Sigue tratando a todos por no sé qué todos somos iguales, no sé qué opinan ustedes sobre eso. A ver. No, intrínsecamente no se puede responder la pregunta porque en realidad la renta básica universal no va a venir a afectar la cultura de trabajo, a hacer un impacto directo. Eventualmente tendrá un impacto indirecto en la cultura de trabajo. Bueno, en tanto yo me baso en esas voces que se escuchan todo el tiempo. Claro, y es, ¿cómo le vas a dar una asignación familiar contra ninguna contraprestación? Es mantener a la gana. Son voces que suenan por ahí. Universalmente, yo estoy de acuerdo con el concepto de renta básica universal. Si la renta básica. Y además, lo que sí me preocupa, como un poco a Verónica, es de dónde sacamos la financiación, cómo la vamos a redistribuir y cuánto sería la renta básica universal, que no sea una tomada de pelo, ¿verdad? Porque para satisfacer la necesidad básica, todos sabemos que tenemos un escalón básico y probablemente se esté hablando en unidades de BPC que se tienen que reajustar. A lo que voy es que, en realidad, la renta básica, yo no estoy tan segura que el Uruguay esté capacitado para dar el salto a que sea tan universal. Sí me gustaría tal vez enfocar la renta básica universal en las poblaciones en donde sí hoy en día podemos invertir e invertir realmente. La primera infancia, lo que hablaba el Pacha. De 0 a 6. Y eso no es política social, eso no es renta básica. 6, sí, es universal porque lo va a recibir el niño que nace en un hogar donde los padres ganan millones de dólares, como lo va a recibir el niño en un hogar donde los padres están ganando 2 mangos o no están ganando 2 mangos. Yo arrancaría ahí y crecería hacia una universalidad. Sí, a ver, primero hay dos cosas. Yo entiendo que haya discusiones filosóficas sobre el capitalismo, sobre lo que sea, sin entrar en ese debate. Sí. Los que tienen una mirada muy radical sobre estas cuestiones no pueden defender el trabajo digno porque no existe el trabajo digno, porque el trabajo siempre es explotado. Entonces, los que tienen esa mirada no pueden defender el trabajo digno. Entonces, ¿cuál sería finalmente? Las cuestiones son procesos, ¿verdad? Entonces, más allá de esa situación, yo creo que es evidente que no se puede aplicar una renta básica mañana. No, está clarísimo. ¿Verdad? Y por tanto tendrá que ser un instrumento a discutirse de cara a pensar lo que viene en el futuro, porque esta discusión es la que se le dio al vallismo a principios del siglo pasado, cuando empezó a construir una matriz de protección social en América Latina. Sí. Le decían esto es para los países del primer mundo, esto no es para discutir acá, nosotros estamos en América Latina, somos feudalistas, es decir, estamos en otra cosa. El vallismo dijo, no, miremos el futuro, miremos 30, 40, 50 años y organicemos la sociedad para esa pelea. Y yo creo que en ese contexto, justamente, yo estoy planteando de que la renta básica es universal para todos sin ninguna condición. Ahora, principio tiene las cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que el Uruguay tiene que discutir seriamente, y por eso empecé a argumentar de esa manera, una renta básica para los menores de 21 años. ¿Verdad? Bueno, un poco la línea de lo que plantea... Por eso, porque es la primera infancia y es retrasar que ningún chiquilín en nuestro país tenga que dejar el liceo para salir a trabajar. Que ningún chiquilín tenga que dejar la Universidad de la República para ir a trabajar. ¿Verdad? No importa dónde nazca, si nazca en el Cerro, en 33 o en donde sea, se generen las condiciones para que esa persona... Sí, que se acabe con la deserción escolar o de estudio por esa razón, ¿no? Existen una serie de... Entonces ahí sí entramos en la contraprestación. Ahí sí entramos en la contraprestación. Entonces, ¿cómo no? Si es para que siga estudiando, el tipo no va a estudiar más y le sigue dando la plata. Ahí sí hay que pedir contraprestación. Es la negación del concepto. Si le van a dar la plata contra nada, pero si le van a dar para que estudie, si no estudia, se la tiene que sacar. Eso es una beca. Es una cosa lógica. Si vos querés discutir un sistema de beca, si vos decís, yo quiero financiarte la educación a ti, ese es un sistema de beca. Si yo genero una prestación de la lo que yo te estoy diciendo es que seguramente, si yo tengo resuelto algunos temas mínimos de alimentación y mi familia además hay proveedores de recursos que serán mis padres, serán los que están allí que traen recursos y esto viene a complementar eso, seguramente no exista la necesidad de tener que salir a competir por otros ingresos
tempranamente en el mercado de trabajo. Porque la gente, muchas veces los jóvenes, ¿verdad? Cuando están estudiando, tienen que trabajar para hacer otras cosas, ¿verdad? Y obtener otros recursos. En cambio, si tuviéramos una renta, seguramente no tenga que abandonar alguna de las áreas para Tenemos que hacer una pausa, señores. Yo igual insisto en desde qué lugar estamos partiendo para este análisis. Partimos desde la base que el ser humano tiene la capacidad de una libertad responsable, es decir, y que va a recibir dinero y va a saber cómo administrarlo en su bien y en el de la sociedad en su conjunto, ¿o no? Porque ahí, si no, no vamos a estar solucionando nada. A esa te la quiero contestar. Bien, la dejo planteada, ya volvemos.